Luis Padre, quiero decir, a Luis Padre. ¿Quién no lo conoce? Nadie. O sea, es de la casa desde siempre y por siempre, Luis. Bienvenido. Estamos muy contentos que estéis aquí, junto con Papi también y con Pasita. Luis, que va a ser el predicador de esta mañana, nos propone un texto. El texto, que os invito a leer conmigo, se encuentra en Colosenses 1:9. Os dejo un momentito para poder buscar el texto y lo vamos a leer juntos. Leemos, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Luis, ¿puede venir? Y os dejo con uno de nuestros pilares de la iglesia. Sí. Uno de los viejos. Uno de los viejos. Hay otros más, pero él es uno de ellos. Buenos días a todos, hermanos. Estamos, buen sábado, estamos contentos de estar aquí con vosotros. Ya es una visita obligatoria, es venir, no por vosotros, es por los hijos y por la familia, los nietos, pero al mismo tiempo vemos, es un placer. Bueno, sabéis, Dios no se conforma con hacer lo que todos pensamos que ha hecho por nosotros. A ver si alguien me puede decir qué es lo que Dios, decirlo, no hay problema, qué es lo que Dios ha hecho por vosotros. Una de las cosas, decidme. No tener reparo. Nos ha dado una esperanza. Nos ha dado una esperanza, muy bien. ¿Qué más? La redención está diciendo, por favor. Muy bien. ¿Qué más? No os atrevéis. Bueno. La vida eterna, sí, La vida eterna. Nos justifica. Nos perdona, nos santifica. Pero sabéis, a pesar de todas estas cosas que tenemos en nuestra mente, que decimos, que repetimos en la iglesia, con frecuencia, en escuelas sabáticas, oímos en los sermones, Dios ha hecho algo más por nosotros. Dios quiere hacer de cada uno de vosotros, Dios quiere hacer de mí un ser especial, particular, fuera de lo común. Os voy a leer un texto y pensad bien en lo que dicen esas palabras. Se encuentra en Efesios 3, 17 y 18. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Lo voy a repetir. Para que habite Cristo por la fe en vuestros, voy a decir, en nuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en su amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y yo añado, porque es lo que dice, aunque no lo dice el texto, del amor de Dios. ¿Quién de nosotros es capaz de entender? ¿Quién tiene suficiente conocimiento y sabiduría para entender plenamente la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios? A mí me parece una tarea humana francamente imposible. Yo personalmente no doy para tanto. Ayer hablábamos un poco, el viernes por la noche, en casa de Antonio y Saray, de que todos estamos un poco locos. Sabéis que hay predicaciones que se llaman la locura de Dios, porque el amor de Dios no lo entendemos bien, nos parece locura. Bueno, pues estamos un poco locos, pero siendo cuerdos, estando cuerdos, es que se me escapa la posibilidad de poder entender el amor de Dios en esta dimensión. Esto que pide Pablo con nuestra mente humana es francamente, yo creo, imposible. No lo podemos hacer, no lo podemos entender, nunca lo entenderemos. Pero voy a leer otro texto más. Bueno, además Pablo cuando dice estas cosas sabe de lo que dice, porque Pablo está diciendo para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y Pablo mismo, una de sus frases más conocidas es la que dice, mas ya no vivo yo, mas... Luego Pablo sabe de lo que hablas, Pablo sabe lo que está diciendo, porque es una experiencia vivida por él. Pero Dios no se conforma con decirnos que Él quiere vivir dentro de nosotros. No se conforma con eso. También hay un texto en Filipenses 2:5 que dice,
Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otras traducciones dicen este mismo pensar. Es decir, primeramente nos dice Dios que quiere vivir dentro de nosotros, y ahora nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de pensar como Dios, de tener el mismo pensamiento que tiene Dios. Yo no sé si vais haciendo una idea de lo que están diciendo estos textos, pero a mí me parece francamente extraordinario. Aquí tenemos un desafío que nos envía el apóstol, y si lo hace es porque él sabe y lo ha vivido. Si lo hace es porque piensa que es posible de conseguir. El hecho de que Cristo viva dentro de nosotros, el hecho de que nosotros seamos capaces de pensar como Cristo pensó. Bueno, pues hay otro más todavía, hay otro texto más. ¿Cómo es posible desde mi mente entender lo que dice el siguiente texto? Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y añade, mas nosotros los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Cristo quiere vivir en nosotros. Cristo quiere que pensemos como piensa Cristo. Y Cristo, para que pensemos como piensa Cristo, nos ofrece su mente. Dice el texto, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Algunos de vosotros en un momento de oración, de meditación, de esos que nos paramos en nuestra vida cotidiana a hablar con el Señor, nos hemos imaginado un poco todo esto, le hemos dicho, Señor, ¿cómo es posible que tú puedas vivir en mí? ¿Cómo es posible que yo pueda pensar como tú? ¿Cómo es posible que tú me ofrezcas tu mente? ¿Nos hemos parado a pensar un poco en todo eso? ¿O es demasiado y se nos va un poco de la cabeza porque no lo podemos entender bien? Pensar como Cristo es pensar en sacrificio, pensar en amor, pensar en generosidad, en amabilidad, en hospitalidad, pensar en todas esas cosas que algunas veces, pues francamente, yo diría que no tenemos tiempo para pensar en ellas. Pensar con la mente de Cristo es pensar que el criminal, que el ladrón, que aquel que nos está molestando, que aquel que nos está ofendiendo, es un proyecto de salvación, lo mismo que eres tú y que soy yo. Y que tenemos las mismas posibilidades. Amigo mío, bienvenido. Es que es un amigo de la infancia, casi. Así que a mí de verdad estoy insistiendo mucho en eso, pero de verdad que me cuesta pensar en estos textos. Me parece algo demasiado grande para mí. Pensar con la mente de Cristo es pensar que aquel que yo creo que no merece nada es un proyecto de salvación de Cristo. Aquel que yo pienso que no merece nada, el Señor ha venido a dar su vida por él también. Acá he mencionado 1 Corintios 2:16. Si os dais el gozo de leer el verso 10 de 2:16, entenderéis mejor lo que está diciendo Pablo. Dice que hay cosas dentro de mí que solo yo puedo contar. Pablo está diciendo que el hombre carnal es imposible que piense en el hombre espiritual, que comprenda al hombre espiritual. Pablo está diciendo al mismo tiempo que aquel que tiene el objetivo puestos en las cosas de este mundo no puede entender las cosas espirituales. Está diciendo todo eso al mismo tiempo en estos versículos que no vamos a leer porque no quiero tardar mucho en terminar, aunque todavía me queda un poco. Y termina diciendo Pablo que tú y yo, querido hermano y querida hermana, tenemos la mente de Cristo y que con su espíritu tenemos y debemos que pensar como Él. Vivir, pensar, tener la mente de Cristo. ¿Imaginamos lo que esto supone? Y ahora digo yo, ¿tenemos suficiente inteligencia
para pensar y evaluar todas estas cosas que acabo de decir? ¿Somos capaces de hacerlo por nosotros mismos? Es una oferta que hace Pablo. Y si Pablo hace esa oferta, lo he dicho antes, es porque la tenemos que tener en cuenta, se puede realizar. Y para entender todo esto, para dejar claro lo que Cristo nos quiere decir, encontramos en Primera de Colosenses el texto que nos ha leído Fabián, que lo voy a volver a leer para que lo vayamos recordando. Se encuentra en Colosenses, como he dicho, 1:9. Por lo cual, dice Pablo, también nosotros desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabéis? Los que estabais aquí el sábado pasado, Esther nos recordó varios tipos de inteligencia, lo recordáis, ¿verdad? Los que estabais aquí. Yo las voy a recordar algunas, porque algunos no estaban y a lo mejor yo creo que, no a lo mejor, yo pienso que todas las hemos olvidado, las que mencionó Esther, así que las voy a mencionar. Dice que hay una inteligencia lógica matemática. Entender lo que queráis. Hay una inteligencia espacial. Es decir, que entendemos todo lo que pasa por el espacio. Hay una inteligencia kinestésica, interior del otro, lo que entendemos, lo que podemos hablar con el corazón. Hay una inteligencia intrapersonal. Hay una inteligencia interpersonal. Hay una inteligencia lingüística, hay una inteligencia naturalista, hay una inteligencia existencialista. Yo no sé si hay una inteligencia para ir a la Migros y encontrar los mejores precios, eso no lo sé. Pero todas estas inteligencias sí que las sé. Y si yo dijese ahora que yo tengo un método para que todas estas inteligencias que os pueden sonar raras y que quizá algunos de vosotros pensáis que no las habéis pillado, no os ha tocado la lotería de tenerlas, y si yo tuviese un método, yo decía, mirad, conmigo vais a ser inteligentes de todas estas inteligencias, vais a ser capaces de comprender todo esto, pues podríais todos contentos seguramente, pero no lo tengo. Yo tengo el secreto de otra inteligencia que no mencionó Esther, que menciona Pablo en Primera de Colosenses 1:9. Inteligencia espiritual. Es la única vez que esa palabra viene en la Biblia. Inteligencia espiritual. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? ¿Sabéis? Hoy empieza un nuevo año, normalmente. No sé si aquí, ya no recuerdo yo, pierdo un poco el hilo, pero hoy empieza también el año eclesiástico, ¿verdad? Ese primer sábado de octubre donde empiezan los nuevos cargos. ¿Es así o no? ¿No? ¿Vosotros no? Sí, pero arriba tenemos cada 2 años los cargos. Bueno, es igual. Normalmente hoy empieza el año eclesiástico. Hoy, primer sábado de octubre, empieza lo que se llama, empiezan a funcionar los nuevos responsables de la Iglesia, y aquellos que han sido antiguos, que han sido nombrados de nuevo, pues empiezan a funcionar también. Cada uno tiene sus proyectos, tiene la posibilidad de animar a la Iglesia con esos proyectos, en fin, es un momento para presentar proyectos, para motivar a la Iglesia, para que todos podamos trabajar juntos, con cada uno con sus dones, con sus talentos, con su inteligencia, muy importante. Así que yo hoy no voy a predicar, lo que voy a hacer es desearos esa inteligencia, como hace Pablo para la iglesia de Colosas. Desearos que el año 2014-2015, ese periodo, estéis llenos de inteligencia espiritual. Porque yo creo, hermanos, que de todas esas inteligencias que hemos mencionado, si hay una que es importante para nosotros, es la inteligencia espiritual. Es la que necesitamos para que Cristo pueda vivir en nosotros, para que cada uno de los presentes podamos pensar como piensa Cristo y que cada uno de nosotros seamos capaces de movernos por la vida con la mente de Cristo.
Esa es la inteligencia. En la carta que envía Pablo, se presenta como apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Sabéis? Esto lo cuento abriendo un paréntesis porque estamos en el Liñón y porque de una forma u otra os concierne a todos. Cuando empezó a proyectarse la idea de la Iglesia Hispana de Ginebra, lo hicimos a través de una campaña de evangelismo donde todos salimos a trabajar, a hacer puerta a puerta. A un servidor le tocó venir al Liñón. Bueno, en el Liñón estábamos varias personas, no estaba yo solo. Yo no recuerdo, yo sé que iba con una mujer, pero no sé, yo no sé si era con Merceditas, con la mamá de David, no recuerdo bien, o era con Pacita, yo no recuerdo con quién iba, pero sé que era una mujer. Me suenan 3 nombres, Merceditas, Pacita, tú no eras, ¿verdad? No, pues te lo has perdido, hija. ¿Y quién era la otra? La otra me sonaba Chelo. Bueno, Chelo no la conocéis. Haciendo puerta a puerta, en una de las casas nos dejaron entrar. El hombre, la mujer, los dos, en una pareja de unos 50 años, eran creyentes. Estuvimos hablando con ellos, nos sentamos, nos invitaron una pasta, a un té, y después cuando nos marchamos yo le dije si estaba de acuerdo que orásemos juntos y les pareció muy bien, así que oramos con ellos y después cuando nos íbamos este hombre nos miró a la cara a los dos y nos dijo: os felicito porque vosotros sois los apóstoles del siglo XX. Yo creo que es el mejor cumplido que... Fijaros que soy guapo, bueno, ahora ya no tanto, pero yo he sido guapo, yo he tenido lo mío. Pues no, el mejor cumplido que yo he recibido en mi vida ha sido cuando aquel hombre nos dijo, vosotros sois los apóstoles del siglo XX. Esto es un cumplido es bueno si es verdad. En este caso no era verdad, no es más que una mentira piadosa, no era verdad porque, empleando los términos modernos, yo diría que un apóstol es aquel que llena de cobertura espiritual todos los sitios por donde pasa. Eso lo entendéis bien, ¿verdad? Tener cobertura hoy en día es tan importante como tener dinero para comer. Hay algunos que puede ser que no coman, pero teléfono y cobertura tienen que tener porque si no, no son felices. Bueno, pues el apóstol, empleando esos términos, es el que llena de cobertura espiritual todos los sitios por donde pasa. Yo no me considero apóstol para nada. No, pero bueno, el cumplido me hizo feliz en esos momentos, aunque entiendo que no es así. ¿Sabéis? Hay un texto bíblico que dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y en el amor que tenéis a todos los santos. Esto se encuentra en Colosenses 1:4. Pablo se está dirigiendo a una iglesia que nunca ha visitado. Se está dirigiendo a los hermanos de Colosenses que no los conoce. Pero está hablando de lo que le han dicho, de lo que se ha enterado. Habiendo oído, dice, de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis por todos los santos. Fe en Jesucristo y amor a sus semejantes. Hermanos, ¿qué pensáis que dicen de vosotros aquellos que han estado en esta iglesia y que os conocen un poco? ¿Pensáis que van a decir de vosotros por ahí cuando hablan de la Iglesia Hispana de Ginebra, de que es una iglesia que tiene la fe de Jesucristo y el amor al prójimo? ¿Lo pensáis realmente? ¿Queréis que os diga lo que piensan por ahí? Bueno, todo no lo puedo decir. Os diré solamente tenéis buena carta de visita. Aparentemente sois bastante aceptables, bastante buenos por ahí donde comentan la gente que pasa por aquí. Sois bastante cariñosos con la gente que os visita, lo hacéis bastante bien. Hay otros comentarios que no son tan serios, pero que no los voy a mencionar. ¿Queréis que los diga? ¿Los digo? Sí. ¿Quién ha dicho que no? Mi mujer. Bueno, algunos dicen que os gusta mucho bailar. ¿Será posible?
que se digan esas cosas. Hay uno, yo me acuerdo uno que se acercó a unas asambleas y me dijo: Luis, tengo que hablar contigo, dime, ¿qué pasa? Un pastor. Me dice que parece ser que en la Iglesia Hispana de Ginebra bailan en el culto y todo. Digo, yo nunca los he visto bailar, hombre, tanto no. Digo, sí que tienen representaciones musicales los jóvenes con movimientos, pero bailar no, por favor, no digas eso. Pero ¿quién dice esas cosas? Bueno, es verdad que algunos, después la cosa se arregló y quedó bastante clara. Pero es interesante pensar qué es lo que están diciendo de nosotros aquellos que nos han visitado y que nos observan. ¿Qué están diciendo de nosotros? Sabéis, para terminar este paréntesis, yo recuerdo que un joven que nos hizo una predicación hace muchísimos años en la Iglesia Hispana, todavía estábamos en Tabazán, dijo que él tenía un profesor de universidad que el primer día de clase, cuando entraron los alumnos a clases, les dijo a todos: tenéis un 20, la mejor nota. Y todos se quedaron extrañados, dijeron: antes de empezar el curso ya hemos aprobado, pero hemos aprobado con supernota, el 20, el máximo. Y después añadió el profesor: ahora tenéis que merecerlo. Hermanos, el nombre que tengáis fuera de aquí lo tenéis que merecer, porque si solamente hablamos los que os queremos mucho, hay que merecerlo. Yo creo que tenéis muy buena nota, así que os felicito, seguir así, porque además dice Pablo que habla de las buenas obras y esa fe que está acompañada de obras. Yo sé que vosotros estáis en la fe de Jesucristo, eso tengo la seguridad, pero también tengo la seguridad de que hacéis muy buenas obras porque trabajáis mucho. Así que felicitación a todos y seguir haciéndolo. Hoy mismo hay un montón de programas que están en marcha, seguir haciéndolo porque eso es interesante. A los hermanos que están en Ginebra y en Cristo, gracia y paz sea a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz desea Pablo a la iglesia de Colosas. Gracia y paz os deseo yo a vosotros, a todos vosotros. Gracia quiere decir, la gracia a la que se refiere Pablo, hay dos lecturas que hacen los estudiosos de la Biblia, es aquella que habla de salud y de prosperidad. Esa clase de gracia que menciona Pablo es salud y prosperidad. Salud y prosperidad a todos vosotros, es el deseo nuestro. Es el deseo mío, de mi esposa y traslado de papi y de Pacita, de los que os visitamos. Ese es nuestro deseo para vosotros. Pero desde la muerte de Cristo, gracia también quiere decir que es una gracia salvífica. Y si hay una gracia que os deseo, es verdad que salud, prosperidad, pero sobre todo gracia salvífica. Que entendáis lo que eso quiere decir. Y para entender lo que quiere decir gracia salvífica, necesitamos, hermanos, inteligencia espiritual. Y también dice paz a vosotros. ¿Sabéis? Esto de paz a vosotros lo he repetido no sé cuántas veces, lo he repetido un montón de veces. ¿Recordáis cuando Jesús dice estas palabras? Lo recordáis, ¿verdad? Están los apóstoles cerrados con llave, dice el texto bíblico, cerrados con llave porque tenían miedo. Habían matado a su maestro, a su amigo, a su líder. Y estaban encerrados en el aposento alto, estaban muertos de miedo, cerrando la puerta bien con llave, que no entre nadie. Y de buenas a primeras dice el texto que aparece Jesús, pasó a través de los muros, cayó de no sé dónde, y dice el texto que puesto en medio de ellos, escuchad bien la palabra, en medio de ellos, dijo paz a vosotros. Hermanos, solamente si somos capaces de poner a Cristo en medio de nuestra vida, tendremos paz. Esa es la paz que os deseo a todos vosotros. Bien, fe en Jesucristo y amor a sus semejantes. ¿Os da la impresión de que esto puede ser el resumen de la ley? Amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, eso es lo que desea Pablo a la iglesia de Colosas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como proyecto. Es lo que tenemos en nuestra vida como proyecto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida no hemos orado al Padre pidiéndole que nos dé orientación sobre un tema que nos preocupa? Creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Porque una cosa es decir, yo quiero hacer la voluntad del Padre.
todos los que estamos aquí presentes queremos hacer la voluntad del Padre. El problema es saber cuál es esa voluntad. Y muchas veces decimos, cuando tenemos, ¿sabéis?, esta sociedad de consumo que nos permite tener tantas cosas. Cuando yo era joven y tenía que salir a la calle, abría el armario y cogía las sandalias que había, me las ponía porque solamente tenía un par de sandalias. No podía escoger. Había un par de muchos hemos pasado eso, ¿verdad? Lo hemos conocido. Había un par de sandalias, así que no tenía, me voy a poner estas, me pongo aquellas, no, mejor estos zapatos, no, uno, me lo ponía y a la calle. Y si estaban un poco rotas es igual, me iba con esas sandalias porque no había otra cosa, pero hoy tenemos para elegir. Y cuando estamos en presencia de algo que nos preocupa y no sabemos si mandar el niño a la Universidad de París o a las de Ginebra o a Madrid, y oramos al Señor diciendo, Señor, primeramente, qué bendición, ¿verdad? Qué alegría que nos des tantas posibilidades para dirigir la vida de mi hijo. Pero dime, ¿cuál es el lugar en el que le tengo que mandar? Porque no lo sé. Y yo quiero hacer tu voluntad, pero no sé cuál es tu voluntad. No lo puedo entender. Eso nos ha pasado a todos, seguro. ¿O sí? ¿Sabéis aquel que pedía consejo al Señor? Eso es muy viejo ya, pero a lo mejor alguno no lo ha oído nunca, los jóvenes. Aquel que pedía consejo, iba de camino, no sabía bien cómo tenía que hacer, pero le habían indicado aquella, tú tira por aquí y ya verás cómo encuentras el destino al que vas. Llegó en un momento que había una glorieta y 4 direcciones, y entonces no había nada indicado, y dijo, entonces ¿cómo voy a hacer para saber por dónde ir? Y cogió aquella varita y la tiró al alto y dijo, Señor, donde caiga la vara, allí voy a ir yo. Y cayó la vara en un camino y él dijo, no, este no me parece que es bueno. Y la cogió la vara y la volvió a tirar otra vez y cayó en otro camino y dijo, Señor, aquí te has equivocado, por aquí no es, por aquí no es. Y tiró la vara otra vez y cayó en uno y dijo, este sí, este es el que yo pensaba, ¿ves cómo? Menos mal que... Y tiró por allí. Yo no sé si llegó o no llegó, pero el cuento lo dice así. Bueno, pues eso nos ha pasado un poco a todos, yo creo. En el texto, si lo recordáis bien, dice sabiduría e inteligencia espiritual. Si yo os hago la pregunta de cuál es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia, se lo tengo que preguntar a una persona que sepa mucho. Aquí hay una persona que la estoy mirando que sabe mucho, está un poco tristona ahí. ¿Qué diferencia hay, Rosa, entre sabiduría y...? ¿Me preguntas a mí? Sí, sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia, olvídate de espiritual. ¿Qué diferencia hay entre sabiduría? Sabiduría quizás, no lo sé, quizás es una acumulación de conocimientos. Inteligencia es una predisposición, una facultad para abrirse a otras nuevas cosas, para aprender nuevas cosas. No lo sé. Bueno, sí, está bastante acertada. ¿Sabéis? La sabiduría, he encontrado una definición que me ha encantado porque es muy sencilla pero es muy clara. Sabiduría dice, es saber lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Eso es la sabiduría. Y la inteligencia es evaluar la situación de tal forma que lo puedas llevar a cabo. Bien, es comprender la amplitud de todo lo que viene detrás, las consecuencias de lo que puede. O sea, yo sé qué hay que hacer, yo sé cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Lo que no sé es qué va a pasar después. La inteligencia es dar un paso más hacia adelante. O sea, yo diría a nivel espiritual, la sabiduría es la hermana gemela de la inteligencia. Bien, hay 3 clases de inteligencia, hermanos. Esther mencionó muchas, me parece que 8 o 9. Yo creo que hay 3 de las cuales dependen todas las otras inteligencias. Tenemos la inteligencia cognitiva, la emocional y la espiritual. La emocional la mencionó Esther. Estas son las principales. Para entenderlo mejor, vamos a pensar en el momento de la multiplicación de los panes. Eso lo vais a entender donde están registradas las 3 inteligencias. La inteligencia cognitiva se evalúa la situación, es decir,
Hay muchas personas, 5.000 sin contar mujeres y niños. Solamente tenemos 5 panes y 5 peces. No se puede dar de comer con esa cantidad a cerca de 15.000 personas que se calcula que había en esos momentos. Conclusión, lo normal es que cada uno se marche a su casa y cene y punto y se acabó. Y hemos resuelto el problema. Esa es la inteligencia que tenemos todos. La cognitiva, esa es la inteligencia con la que disponemos todos. Después tenemos la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, ¿qué es lo que pasa? Jesús se está interesando por esas personas, se preocupa por los demás, no se bloquea con el problema, para nada. No dejas que el problema te capture emocionalmente, o sea, que te llene tanto que seas incapaz de reaccionar. Han venido voluntariamente, es verdad, no les hemos dicho que nos sigan, pero no tenemos tampoco la obligación de comer, de darles de comer, pero si lo podemos hacer, vamos a hacerlos. Eso es la inteligencia emocional. La inteligencia espiritual, Jesús hace el milagro. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos esa posibilidad. La palabra de Dios dice que la inteligencia espiritual es una posibilidad para cada uno de los presentes, aunque nos cueste creerlo. Vamos a ver, la inteligencia cognitiva es un receptor sensorial. Eso los jóvenes lo entienden muy bien, incluso ya hoy de receptores sensoriales ya sabemos todos mucho. Es el almacenamiento y recuperación de datos. Es decir, yo recibo información, yo retengo información y memorizo a corto o a largo plazo. Yo puedo deciros lo que comí ayer al mediodía. Me acuerdo perfectamente. La última vez que dije esto, que hace poco no me acordaba lo que había comido, pero hoy sí me acuerdo, pero no lo voy a decir para no daros envidia. Estaban muy ricas las croquetas. No. Bueno, eso es a largo plazo. ¿Sabéis? Hemos venido, Pacita, Papi, mi mujer y yo, desde Valencia hasta aquí, en coche, en carretera, sin mirar el mapa. ¿Sabéis por qué? Porque conocíamos el camino y lo hemos recordado y no nos hemos perdido. Eso es la inteligencia cognitiva. Nos permite sacar lo que tenemos almacenado para utilizarlo en el momento adecuado. Pero esto tiene un problema. Mirad, los psicólogos miden, lo decía Esther, a través de lo que llamamos el coeficiente intelectual, cómo una persona está de valor, si vale mucho o vale poco, porque desgraciadamente es así que lo dicen, o lo decían por lo menos. Os voy a leer la escala de valores que todos nosotros tenemos según los psicólogos. 0,24 equivale a idolatría. Es decir, lo voy a decir con otras palabras. 0,24, perdonad la palabra, son los idiotas. Del 25 al 49 son los imbéciles. Son palabras científicas, técnicas, no equivocar, no estoy haciendo chiste. Del 50 al 69 eres débil mental. Del 70 al 79, límite de normalidad, te salvas por pelos. 80-89, normal mediocre. 110-119, normal superior. 120-129, superior. Ya estamos hablando, son palabras mayores. 130-140, muy superior. 140 y más, eres una lumbrera, un superdotado, eres algo inimaginable. De estos hay pocos, pero algunos hay. Y esto supone un problema, hermanos. A mí me suponía un problema enorme, ¿sabéis? Porque si vais a hacer una oposición de trabajo, lo que sea, y os dicen, bueno, mira, verás Luis, yo lo que necesito realmente es saber un poquito tu valor intelectual. Solamente hay un medio de hacerlo. Tienes que ir al psicólogo, que te haga un control, un test, y ya veremos lo que das de sí, ya veremos lo que vale, si eres apto para este trabajo o no eres apto. Entonces, yo voy al psicólogo, me controla,
y doy 50-69. Hermanos, yo cuando he ido al psicólogo, yo no me considero ni más tonto ni más listo que el vecino de enfrente. Yo soy una persona, hombre, no soy una lumbrera, pero tampoco... Pero he dado 50-69. ¿Sabéis qué es? ¿Lo recordáis? Soy débil mental. Hay un montón, parece ser. No estoy mirando a nadie, ¿eh? No pensar que está... No miro a nadie. Bueno, entonces tú vas a casa, yo voy a casa y se lo cuento a mi mujer, y estoy contento. Le digo, mujer, me han hecho el test el psicólogo y dice que soy débil mental. Y mi mujer dice, no, si ya notaba yo algo raro. Yo algo he notado, es verdad. Pero dice, lo que no entiendo, Luis, es cómo encima estás contento. Digo, toma, porque detrás de mí están los imbéciles y los idiotas. O sea que no soy el último. No voy tan mal como parece. Pero afortunadamente, también lo dijo Esther, se han dado cuenta desde hace algunos años de que el coeficiente intelectual en realidad solo ejerce una importancia relativa en cada uno de nosotros a un 20%. Hay otros factores que supone el 80% en los que se encuentra, fijaos bien, la inteligencia emocional, que supera de mucho al coeficiente espiritual. La inteligencia emocional, yo diría, hermanos, que es la mejor herramienta que puede tener el creyente. Digo el creyente, no el cristiano, el creyente. Porque su campo de trabajo es muy amplio. El campo de trabajo de la inteligencia emocional es la empatía, la simpatía, el autocontrol, la comprensión, la capacidad de adaptación, la simpatía, el respeto, la amabilidad, el cariño, la paciencia, el saber escuchar, saber hablar, decir la palabra justa. Esto es inteligencia emocional. Es la mejor herramienta que puede tener el cristiano. Así que nosotros podemos estar contentos. ¿Sabéis por qué? Porque en definitiva es mucho más importante. Bueno, cuando digo nosotros, no estoy diciendo que sois débiles mentales, por favor, no entenderlo así. Lo que quiero decir es que si somos capaces de utilizar bien nuestra inteligencia emocional, tenemos una buena posición en la vida en cuanto a la relación con los demás. Eso es lo que estoy diciendo. Lo más importante de esta idea es que lo que más cuenta no es lo que sabes, sino cómo utilizas lo que sabes. Hay personas que son muy ignorantes y muy sabias. Hay personas que saben muy poco, pero tienen un comportamiento en la vida envidiable. Lo más importante, lo repito, no es la cantidad de cosas que sabes. Tú puedes saber toda la Biblia de memoria y ser un verdadero verdugo en tu casa o fuera de tu casa. ¿Queréis que lo diga de una forma como estamos tratando? Y ser un verdadero idiota en tu casa. Eso es lo más importante. Y bueno, inteligencia espiritual es la que Pablo pide para nosotros. Inteligencia espiritual, hermanos, no es nada más y nada menos que poder entender todo desde el punto de vista de Dios. Actuar en todo momento según la voluntad de Dios. Para esto hace falta poder, y por eso Pablo pide poder también. En Primera de Colosenses, leerse capítulo os va a gustar mucho, 1, Pablo también pide poder. La inteligencia espiritual no es saberlo todo, hermanos. La inteligencia espiritual es cuando tú tienes necesidad de orientación, ponerte de rodillas y decir, Señor, ilumíname. ¿Y para qué sirve esa inteligencia espiritual? Dice el texto, para que andéis como es digno del Señor. Lo dice el texto en Colosenses 1. No digo Colosenses, lo podéis leer después en casa. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Sabéis? Yo soy de esas personas, mi mujer me dice que soy muy cotillo. Y yo digo que soy muy cotillo, es que lo soy. A mí me gustan mucho los cotilleos. Todo lo que queréis un secreto, me lo contáis, yo lo cuento rápido a los demás. Me gusta todo eso, sí.
y me gusta ver y observar a la gente, mirar, sé cuando Saray está en casa, cuando no está en casa, y después se lo digo, no has estado en casa, y todo eso me gustan esas cosas. A mí me gusta mucho cuando estoy, mi mujer va, aquí en Valencia no lo hago tanto, pero cuando vamos a Marbella y eso, yo me siento, van a comprar, ella y su cuñada y mi cuñada, yo me siento en un bar a tomar un refresco y miro a la gente, me encanta mirar. Yo si no tuviese la actividad de iglesia, que me llena casi todo el tiempo, libre, tendría la actividad de las estaciones, de los aeropuertos, de las avenidas donde pasa mucha gente, y me lo pasaría muy bien mirando a la gente, me encanta mirar a la gente. ¿Sabéis? Hay varias formas de andar. ¿Os habéis dado cuenta que hay varias formas de andar? Hay esos que parece que no se han duchado y van haciendo así, espantando un poco el olor. Hay otros, los triunfadores, los que van así por la calle. Está el otro, el vencido, el que va así, que no quiere que le vean. La persona mayor tiene una forma de andar, el niño tiene otra. Y tú como cristiano, hermano, y yo como cristiano, ¿cómo andamos? Dice el texto, para que andéis como es digno al Señor. Y no me voy a extender más, porque sabéis muy bien cómo tenéis que andar para que sea digno del Señor. Lo sabéis muy bien. No hace falta que os diga nada. Dice el texto bíblico, el versículo 10 de Primera de Colosenses, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Resumiendo esto, tenemos que andar de forma que agrademos a Dios en toda buena obra. Esto es fácil. Hermanos, no tenemos que andar por la vida para que Dios se fije en nosotros. Eso sería un gran error. Tenemos que andar en la vida fijándonos en Dios, para que andemos como Él. Y dice el texto también, fortalecidos en todo poder. ¿Sabéis? Para que Cristo pueda vivir dentro de mí, para que yo pueda pensar de la misma manera que piensa Cristo, para que yo me pueda mover por todas mis actividades con la mente de Cristo, para agradar a Dios en todo momento, para llevar fruto de buena obra, para crecer en el conocimiento de Dios. Yo necesito poder, porque si trato de hacerlo por mí mismo no voy a ser capaz. Y Pablo sabe eso perfectamente. A los hermanos de Colosas les está diciendo, yo creo que necesitáis sabiduría y inteligencia espiritual, pero por eso le pido que os dé al Señor poder para que lo podáis hacer, lo podáis llevar a cabo. No solamente, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, yo quiero saber tu voluntad. El Señor me dice, Luis, tienes que hacer esto, pero ahora dame el poder para poder hacerlo. Es que Dios ha pensado en todo, hermanos, no ha dejado nada detrás de nosotros. Ha pensado en todo. ¿Sabes que tienes que hacer eso, Luis? Muy bien, pero yo sé que no puedes hacerlo. Y yo te voy a dar el poder para poder hacerlo. Y Pablo lo piensa y le dice a los hermanos de Colosos, yo quiero que el Señor os dé el poder para que podáis llevar la vida que tenéis que llevar. Eso es interesante. Necesitamos poder. Por eso dice que seamos fortalecidos en el poder de Dios. Y Pablo una vez más está hablando de algo que conoce perfectamente, porque otra de las frases que conocemos todas de Pablo es todo lo puedo en... Claro que lo conocemos. Una de las frases principales de Pablo que hemos aprendido desde que entramos a la iglesia, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y otra de las frases que hemos aprendido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Colosas. Eso es lo que yo os estoy diciendo a vosotros y lo que me estoy diciendo a mí mismo. Y pide paciencia también, porque es verdad que algunas veces nos estamos esforzando mucho y no llegamos a hacer gran cosa. La paciencia que habla Pablo es la que no se deja dominar en ninguna situación. No solamente soporta, sino que cambia la situación. Y la cambia para la gloria de Dios. Y yo digo, Señor, dame a mí esa paciencia. Es decir, esa paciencia que no me domina, esa paciencia que puedo controlar, esa paciencia que soy capaz. La otra paciencia de la que habla es la paciencia que
que no irrita. O sea, cuando pierdo la paciencia ya estoy irritado. La paciencia que no irrita. La paciencia que hace que cuando David me está molestando a mí soy capaz de aguantarlo y ya no solamente no pienso en pegarle una bofetada, sino que si no se pasa por mi cabeza el darle la bofetada. Normalmente merecía la bofetada, pero no se pasa por mi cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí, porque pienso como Cristo y porque tengo la mente de Cristo. No pasa ningún mal pensamiento, ¿sabéis? Los malos pensamientos es que me he explicado mal o me has entendido mal. Con eso escondemos muchos malos pensamientos. Yo tengo un mal pensamiento contigo, tú me ves y me dices, Luis, esto no me ha gustado. No, si no lo has entendido bien. Yo no quería decir eso, ¿sabes? Yo quería decir, no tenemos ese problema si somos capaces de hacer el programa que nos presenta Pablo en la epístola a Colosenses. Termino con el gozo. Pablo le decía goce para los hermanos. La última petición en esta oración. ¿Sabéis? La oración Colosenses 1 es una oración de las más bonitas que se encuentran en la palabra de Dios. Leedla. Colosenses 1. Es la oración, una de las más bonitas que hay. El gozo, mirad, el gozo es saber que el justo por la fe vivirá, solo por la fe. Solo por la fe, alimentada de la savia que viene de Cristo. Solamente por la fe puede vivir. El gozo es lo que hizo Jesús en la cruz, fue completo. Lo voy a repetir. Lo que hizo Jesús en la cruz por ti fue completo. No le hace falta ayuda ninguna de tu parte. No le hace falta. Lo hizo todo. El gozo es saber que el arrepentimiento te lo da Dios a través de su Espíritu. El gozo es saber que la victoria sobre el pecado te la da Él. No intentes vencer la tentación por ti mismo. Esa victoria Él te la ha prometido, te la da Él. El gozo es que entiendas y sepas que Él cargó con todos tus pecados. ¿Sabéis? Hay algunos creyentes, yo creo, bueno, a mí también me ha pasado, o sea, estoy hablando por experiencia, que algunas veces arrastras pecados antiguos porque como nadie sabe de qué va y nadie se ha enterado de lo que pasa y nadie sabe lo que yo he hecho, los voy almacenando, los voy dejando de lado, voy almacenando, voy retrasando, dejándolos para atrás, a ver si se le olvidan a Dios. Hermanos, a Dios no se le van a olvidar. En el momento que tienes ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de que algo has hecho mal, Dios te dice, no necesitas arrastrar esos pecados, ya están perdonados. Porque sentir dolor por el pecado es arrepentirse del pecado. Dios nunca se va a enfadar con nosotros, por mucho mal que hagamos. Satanás fue totalmente derrotado en la cruz. Hermano, si crees todo esto que acabo de decir, si lo tienes claro en tu mente, si tienes claro que la gracia hace todas estas cosas que acabo de decir por ti, si lo tienes claro, si crees que Jesús vendrá en las nubes de los cielos para llevarte con Él, entonces solamente me queda deciros una cosa. Dar gracias a Dios porque os ha dado la inteligencia espiritual. Comprender todas estas cosas es inteligencia espiritual. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si esto lo crees, hermano, eres inteligente espiritualmente hablando. Amén. Padre nuestro, Señor, te agradecemos el que tú nos hayas invitado a venir a tu casa. Y también te agradecemos el que hayas puesto en nosotros el deseo de aceptar esa invitación. El que tú nos hayas traído hasta aquí para escuchar tu palabra.
Yo te agradezco de forma especial, Señor, estos momentos que tú me permites pasar con mis hermanos de la Iglesia Hispana de Ginebra. Que tú les bendigas de una forma especial, Señor, a todos ellos en todos sus proyectos. Que tú les bendigas, Señor, que tú bendigas a su pastor, a la persona que le está ayudando también, a los responsables, y que pongas en cada uno de sus miembros el sentimiento de que cada cual es importante en la labor de la Iglesia. Danos, Señor, la sabiduría espiritual que necesitamos para entender tu gracia. Esa gracia que no merecemos y que lo ha hecho todo por nosotros. Señor, ayúdanos a vivir inteligentemente nuestra vida espiritual. Que podamos sentir que tú vives en nosotros, que podamos ser capaces de pensar como tú piensas, y que podamos pasearnos por la vida, Señor, con tu mente, para que todos puedan darse cuenta de que el Evangelio sigue activo aquí en este mundo, donde tanta necesidad hace. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.